En este vídeo voy a mostrar cómo ahorrar dinero evitando comprar estos localizadores que venden para coche, moto, y vamos a usar un teléfono que tengamos por casa que hará como un localizador GPS de forma que te avise si alguien se lleva tu coche. Hay muchas formas de localizar un teléfono. Google, con la aplicación Maps, por ejemplo, te ofrece la posibilidad de compartir la ubicación. Ya hice un vídeo sobre este tema y podemos compartir la ubicación para siempre con algún contacto que tengamos en la agenda del teléfono. De forma que el teléfono que tendremos en el coche permanentemente nos dirá la ubicación entrando en Maps desde el otro teléfono. También podemos usar el administrador de dispositivos de Google e iniciar sesión con la cuenta Gmail del teléfono que tenemos en el coche, el de la derecha en este caso, y bueno, esto también se utiliza en el caso que se pierda el teléfono. Podemos hacer que suene, pero lo importante es que te dice dónde está el teléfono al momento. El problema es que no podemos estar todo el rato consultando la ubicación del coche. Lo suyo sería que nos avisara cuando se mueve el coche, y una vez que nos avise, pues consultamos dónde está el coche a través de las aplicaciones de Google que acabo de mostrar. Y aquí es donde entra en acción la aplicación MacroDroid, que tiene un montón de opciones para lo que queremos hacer, que es que nos avise en el caso que el teléfono se mueva de donde está. Esta aplicación, antes de entrar en detalle de la configuración, tenemos que dar permisos para que funcione correctamente, y esto es súper importante para que funcione. Así que vamos a ajustes de la aplicación. Y para empezar tiene que estar activada la opción inicio automático para que siempre inicie aunque reiniciemos el teléfono. Luego los permisos, vamos a ubicación y marcamos la casilla permitir siempre. Desmarcamos esta casilla para que no quite los permisos. En esta ventana de aquí nos aseguramos que todos los permisos están activados y bueno, podemos quitar la notificación que no es necesario. Una opción súper importante es quitar el ahorro de batería. Tiene que estar sin restricciones para que Android no cierre MacroDroid. Ahora sí, vamos a ver la configuración. Lo primero, vamos a añadir un macro. Aquí le ponemos un nombre, da igual el que sea, por ejemplo, mi coche. Aquí tenemos tres opciones: disparadores, acciones y restricciones. Disparador es lo que tiene que ocurrir para que se active la acción. La acción que yo quiero es que me notifique que se ha movido el coche. Y las restricciones no las voy a tocar, así que empiezo por el disparador. Así que voy a ubicación y de las cuatro opciones, la que yo recomiendo usar es o disparador de geovalla o disparador de ubicación. Estas dos opciones hacen prácticamente lo mismo, pero normalmente o te funciona una u otra. Yo voy a elegir disparador por geovalla a ver qué tal funciona. Aquí pongo al salir del área, la frecuencia de actualización lo dejo en 5 minutos, selecciono la zona y por defecto me debe salir la ubicación donde estoy ahora. Si el garaje o la zona donde dejas el coche está en otro sitio, mueve el punto de ubicación del mapa donde quieras. Ahora pongo un nombre al sitio que es parking, por ejemplo, y le pongo un radio de 50 metros, es decir, si pasa de esos 50 metros el teléfono me avisaría. Y bien, ya tenemos creada la geovalla y la selecciono y pulsamos en aceptar. Puedes crear tantas geovallas como sitios donde sueles dejar el coche. Eso sí, luego tienes que activar la que quieras usar. Ahora voy a las acciones. Aquí voy a poner varias acciones, por ejemplo, enviar un correo electrónico desde la cuenta del teléfono de la derecha, le envío un correo al de la izquierda con algún mensaje de alerta o algo que llame la atención. O directamente lo más inteligente sería desde esta opción compartir ubicación, enviar las coordenadas de Google Maps en el mismo mensaje de correo electrónico. Y así tendríamos más información. En definitiva, tú eliges en función de la tarifa que tengas en el teléfono. Si por ejemplo quieres que el aviso de la ubicación sea a través de un SMS, pues elige aquí que te envíe la ubicación por SMS. Incluso puedes elegir que llame al teléfono que tú pongas aquí en esta lista y haría una llamada y podrías escuchar qué sonidos hay dentro del coche y ver qué ocurre. Cuando termines, activas el macro desde el interruptor y antes de lanzarnos a ponerlo en el coche debemos hacer una prueba para ver si todo está correcto. Y como se puede ver, hace la llamada, el mensaje SMS con la ubicación lo envía, pero el correo electrónico no lo envía porque Gmail necesita que le demos permiso a MacroDroid, un permiso que desde aquí lo podemos habilitar. Y de esta forma ya sí podría MacroDroid enviar mensajes por correo electrónico. Yo he puesto un montón de acciones para el caso que se mueva el coche o el teléfono. He puesto la llamada, envío SMS, envío de correos electrónicos con mensaje de ubicación, alerta, etc. Y esto se repite cada 5 minutos o el tiempo que tú configures desde los ajustes de la aplicación, que podemos decidir incluso cada 5 segundos.
Lo recomendable es que la tarjeta SIM del teléfono localizador tenga internet, porque así podemos localizarlo con las aplicaciones de Google Maps o el administrador de dispositivos. Si la batería del teléfono aguanta varios días, se puede conectar a algún cargador de mechero y así lo cargamos mientras conducimos. Si la batería del teléfono no va a aguantar tanto tiempo, hay cargadores como estos que se conectan a una línea de 12 voltios que tenga corriente permanentemente. Bueno, espero hayan servido estos consejos para convertir tu teléfono en un localizador GPS Android. Nos vemos en el próximo vídeo.